Hola, pues nada, soy Juan Reyes, soy el presidente actual de la Red de Lucha contra la Pobreza de Andalucía y hoy pues, nos ha tocado presentar nuestro decálogo de propuestas para la erradicación de la pobreza en Andalucía a la coalición Adelante Andalucía. Tengo que decir que la acogida de nuestras propuestas ha sido muy buena, que seguramente gran parte de ellas irán en su programa electoral, son muy conscientes de que en Andalucía un 38% de personas en riesgo de exclusión social es demasiado grande para un Estado desarrollado como el español y una comunidad autónoma como la andaluza, y tenemos su compromiso para intentar que las 10 propuestas que le hemos planteado de alguna manera se traduzcan en sus programas electorales y luego tengan desarrollo a lo largo de la legislatura. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Queremos decir desde Adelante Andalucía que la valoración de la reunión con la Red de Lucha contra la Pobreza en Andalucía ha sido altamente coincidente en cuanto a las propuestas y las prioridades de la próxima legislatura. Puede haber una Andalucía con un gobierno que se resigna a que las tasas de riesgo de exclusión social sean de 38% de la población. Esa no es la nuestra. Nosotros queremos en la próxima legislatura, tenemos un objetivo muy claro, que es la eliminación de la pobreza severa. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de una población que asiste a una carencia extrema de sus bienes materiales para desarrollar con dignidad su vida, en torno a los 772.000 habitantes. Pero cuando hablamos de tasa de exclusión y de riesgo de exclusión social, estamos hablando de más de 3,5 millones de andaluces y andaluzas. Esa no es la Andalucía que queremos. La Andalucía que queremos es una Andalucía que lucha y que tiene en la próxima legislatura el objetivo de eliminación de la pobreza severa, la aplicación digna de una renta mínima de inserción que no se ha desarrollado, que va acabando el año y no va a cumplir los objetivos, ni siquiera llegar a un tercio de beneficiarios de las personas que merecen tener esa renta mínima de inserción, que ha tenido un retraso absolutamente dramático e indignante en los trámites por falta de previsión y de planificación por la Junta de Andalucía, y que tiene en la atención a determinados derechos la obligación de un gobierno que blinde los mismos. Y cuando hablamos de blindarlos, hablamos de los servicios públicos, con ese mínimo de inversión en torno al 5%, el 7% y el 2% en educación, sanidad y servicios sociales del Producto Interior Bruto, como decimos, suelo de inversión para blindar los servicios públicos, y que tiene que, en la vivienda, una atención que en lo que toca a las competencias directas de un gobierno andaluz que se merezca, no puede permitir los desahucios dentro del parque público de vivienda de la Junta de Andalucía. En ese alto nivel de coincidencia que hemos tenido, decir que Adelante Andalucía, que tiene ya aprobado el programa electoral, hemos bebido, y lo queremos agradecer mucho, de la fuente de la información y los diagnósticos que han hecho la Red de Lucha contra la Pobreza, porque en su diagnóstico y en su pegamento a la realidad no ha permitido conocer el diagnóstico no de la propaganda susanista, sino de la realidad andaluza, tomar medidas que son perfectamente aplicables, que tienen capacidad de ejecución y que tienen un nivel de emergencia y de prioridad. Ustedes saben que el primer año, ya lo hemos dicho y lo reiteramos porque me parece de suma importancia, el primer año de la legislatura hay que triplicar la asignación a la renta mínima de inserción para satisfacer medianamente el número de familias que tienen los requisitos. 190 millones de euros dan con 42.500 familias, son absolutamente insuficientes respecto a los datos, y por tanto triplicar significa dedicar 570 millones de euros a la renta mínima de inserción en el presupuesto de 2019. Y junto a eso, las otras medidas que ahora desarrollará mi compañera Teresa Rodríguez, pero que tienen en la prioridad de algo que compartimos y que agradecemos muchísimo, que una entidad como la de las organizaciones que integran la Red de Lucha contra la Pobreza la hagan visible dentro del decálogo. Y es que apoyen la revolución fiscal que necesita Andalucía y que necesita el resto de España. O se hace y se aborda en el centro de las actuaciones el debate fiscal, es decir, el debate de ingresos, el debate de que los que más tienen, los ricos, paguen de una vez en proporción a su propio patrimonio,
o no estamos hablando de nada. Y hay demasiado tiempo en Andalucía y en el resto de España que no se ha abordado la revolución fiscal necesaria para una estructura de ingresos que haga factible unas políticas sociales necesarias para una Andalucía que deje atrás una pobreza que los índices actuales lo hacen absolutamente insoportable, que con los datos que hay del 37% de riesgo de exclusión hacen inviable el cumplimiento de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, absolutamente inviable de su incumplimiento, y que, por tanto, para desarrollar una política reactiva y proactiva en la lucha contra la pobreza, agradecemos mucho que las medidas fiscales no solo sean propuestas de los programas políticos de las organizaciones como Adelante Andalucía, que las tienen muy claras en un carácter progresivo de los impuestos directos y una bajada de los impuestos indirectos, y en eso tenemos medidas de recuperación del impuesto de patrimonio, fortalecimiento del carácter proporcional del impuesto de sociedades, recuperación del impuesto de sucesiones en la gente que tiene más patrimonio de Andalucía, en los ricos de Andalucía, y la eliminación o el IVA hiperreducido en los bienes de primera necesidad, que ahí también tenemos que hablar y de lo que no habla nunca ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el PSOE de Susana Díaz. Y desde esa perspectiva agradecerlo, porque en ese compromiso de abordar la fiscalidad como el centro de las políticas públicas está la clave de poder desarrollarla con credibilidad, con legitimidad, con realismo y no con venta de expectativas que después no se producen y que generan la frustración que en estos momentos tenemos en amplias capas de la población andaluza. Así que termino con lo que empezamos. Adelante Andalucía y la red de lucha contra la pobreza tenemos un altísimo nivel de coincidencia, casi al 100% en las propuestas programáticas. Celebramos la honestidad y rigor y coherencia que plantean en sus propuestas, los objetivos y cómo se abordan, porque es importante el cómo, y de la que tendrán cumplida información a través del decálogo que han presentado y que hacemos nuestro, y afortunadamente pues está en nuestro programa el establecimiento de las medidas que tienen en su reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza severa los grandes objetivos para la próxima legislatura. Y uno último que ya me acabo. Al abordar el tercer sector, creo que toca en la próxima legislatura la ley del tercer sector. Toca, que no se ha abordado hasta ahora y que es necesario para establecer una situación de no dependencia del poder político y de la discrecionalidad del poder político en las ayudas, de una mayor autonomía en la gestión con carácter plurianual de los convenios, conciertos y acuerdos que se produzcan, y una regulación que evite la discrecionalidad y el clientelismo que las tentaciones de los gobiernos las tienen a la hora de intentar condicionar las ayudas públicas a un intento de domesticación de la estructura del tercer sector, que eso es muy caro para Susana Díaz, pero que afortunadamente las entidades se resisten, y nosotros lo que queremos es blindar para que se sientan mucho más cómodas de las que lo están ahora. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir. Cuando hablamos de pobreza y riesgo de exclusión social, no estamos hablando de un ejercicio de filantropía ni de humanidad, aunque también, sino estamos hablando del modelo de sociedad que queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas, y estamos hablando de un modelo económico que tenga futuro y prosperidad. Las sociedades más desiguales, las sociedades con mayor población en riesgo de pobreza y de exclusión, son menos prósperas económicamente. La desigualdad es un lastre para el desarrollo económico, porque fundamentalmente quienes generan empleo en este país son altamente dependientes del nivel de consumo y de la capacidad de consumo y de la capacidad de demanda interna de la mayoría de la población. Cuando tenemos un tercio de la población andaluza en riesgo de pobreza y de exclusión, estamos hablando de un lastre para la economía andaluza, además de un drama social. En ese sentido, queremos trasladar esta idea porque nos parece importante incorporar este análisis referido también al empleo. Cuando hablamos de personas en riesgo de pobreza y de exclusión, y lo digo por una conversación que surgió en la última rueda de prensa, hablamos no de personas sospechosas de estarse beneficiando del estado del bienestar, sino hablamos de la capacidad que tenemos como sociedad de construir un futuro mejor para nuestros hijos. Y en una sociedad, además, donde el principal fraude lo hemos visto desde las administraciones públicas y desde los partidos políticos en muchos casos, y desde las entidades financieras también, pues, y desde las grandes fortunas, que son las que evaden capitales y se benefician
de las infraestructuras públicas construidas con los impuestos de la clase trabajadora, especialmente la clase trabajadora empobrecida en los últimos años, pues hay que apuntar a quiénes son los verdaderos defraudadores del estado del bienestar en este país, que no son las familias, ni las personas migrantes, ni los sectores sociales en riesgo de pobreza y de exclusión. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando hablamos de la necesidad de eliminar de nuestra tierra, de Andalucía, que destaca lamentablemente las cifras de riesgo de pobreza y de exclusión, de desahucio, de abandono escolar, etcétera, etcétera, estamos hablando también de empleo. Y estamos hablando de la necesidad de que los mecanismos de solidaridad social o los mecanismos de inserción social o las políticas de servicios sociales estén vinculadas a la inserción sociolaboral. Sin embargo, eso no ha sido así. Existen muchas dificultades, nos lo han expresado en la reunión de esta mañana, por parte de las personas que han sido o van a ser beneficiarias, si alguna vez empieza a aplicarse con cierta, con un mínimo nivel de ejecución, la renta mínima de inserción, para poder entrar y salir del mercado laboral. Nosotros no podemos, la renta mínima no puede ser un escollo para que las familias tengan miedo a perder su renta por incorporarse al mercado laboral. Y de hecho, a día de hoy lo es. Nosotros tenemos que garantizar que en la contratación pública obligamos a las empresas que trabajan con la Junta a cumplir con la normativa laboral vigente y evitar una situación que está generando pobreza en Andalucía, que es la temporalidad, que es la parcialidad indeseada, que es, en definitiva, la precariedad laboral. Tenemos uno de los más altos índices de personas trabajadoras en situación de pobreza. Y la Administración tiene una gran herramienta para evitar eso, y es que en su contratación pública exija niveles de cumplimiento de la normativa laboral vigente, al menos. Queremos mejorar esa normativa laboral vigente, queremos derogar las reformas laborales, pero al menos que las empresas que trabajen con la Junta reciban subvenciones, se les compren servicios o bienes, no se les compren solamente con el criterio de que hagan la oferta más baja, sino se les obliga a demostrar que cumplen con la normativa laboral vigente. Y yo me temo que, lamentablemente, estamos muy acostumbrados, especialmente en ciertos sectores, a que esa sea la excepción y no la regla. Y eso también es luchar contra la pobreza y la exclusión y por el desarrollo económico de nuestra tierra. Hemos hablado también de fiscalidad. Yo insisto en esa idea que decía Antonio Maillo antes, de que hoy por hoy la fiscalidad es como un Robin Hood, pero al revés. El 84% de la carga fiscal la tienen las personas trabajadoras que dependen de un salario o de una renta. Y no tienen el 84% de la riqueza en este país. Nuestro sistema fiscal no es redistributivo, sino todo lo contrario, consolida la desigualdad y la aumenta. Por tanto, es necesaria una verdadera revolución fiscal para que empiecen a pagar más los que más tienen. Y hemos hecho propuestas muy concretas en ese sentido, tanto en la negociación de los presupuestos generales del Estado como en nuestro programa en lo que compete a la fiscalidad andaluza, referida al tramo autonómico del IRPF y referida a los impuestos autonómicos, entre ellos el impuesto de patrimonio, que hemos prescindido de él recientemente. Fue una reforma que en su momento hizo Zapatero, pero que ha aplicado Montoro al final de su legislatura y que nos ha mermado recursos a las comunidades autónomas, porque ese impuesto se transfería al 100% a las comunidades autónomas. Nosotros pedimos que se recupere de forma inmediata ese impuesto, además de incrementar los tipos nominales del impuesto de sociedades, como ustedes saben, recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones para las rentas más altas y para los patrimonios más altos. Por otra parte, hemos hablado también de derechos humanos. Nosotros nos negamos a ser portada de los periódicos por ser la frontera del cumplimiento de los derechos humanos en Europa. Y no queremos seguir viendo cómo Andalucía es el lugar donde, cuando hablamos de menores no acompañados, pues se está hablando como de una especie de carga de la que uno se quiere desprender. Esos menores son menores bajo la tutela de la Junta de Andalucía, es decir, bajo la tutela de la comunidad andaluza en su conjunto, y es necesario simplemente cumplir la ley. Algo que parece que en los últimos tiempos, y resultado también de una cierta derechización de los planteamientos desde Vox, pero también nos vamos a Ciudadanos, nos vamos al PP, y eso va tirando hacia la derecha todo el panorama de los discursos públicos sobre inmigración, y lo hemos visto durante todo este verano, pues necesitamos recuperar el discurso del respeto a los derechos humanos, del respeto a las declaraciones y a los convenios internacionales firmados por nuestro país y que son de obligado cumplimiento. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Sí, yo
Bueno, desgraciadamente la renta mínima está en un periodo de implantación, que ya lo ha dicho muy bien Antonio Maillo, y todavía pues no ha cumplido la función para la que estaba diseñada. Nosotros sí tenemos la esperanza de que en un corto espacio de tiempo todas estas miles y miles de personas que están esperando la resolución de su renta mínima la tengan pronto, y no solo esas personas, sino todas aquellas que tengan derecho y cumplan los requisitos para cobrar la misma, ¿no? Cosa difícil dado la actual dotación presupuestaria que, como bien ha dicho Antonio, tendría que incrementarse. Yo quería preguntarle por la segunda adresa. Quería conocer su opinión después de que el secretario general del partido político se dijera ayer que abogaba, siguiendo la línea de España, por dejar de vender armas a Arabia Saudí después de que asesinato a un periodista, y que el alcalde de Cádiz no se había pronunciado sobre este asunto cuando podría afectar a la actividad civil. Yo creo que nos pronunciamos más o menos una vez al mes sobre esta cuestión, o sea que pronunciamiento se ha habido, y tirando de hemeroteca pues se ve claramente cuál es nuestra posición, y además no solo nuestra posición, sino lo que los hechos, más allá de las opiniones, qué es lo que nosotros hemos hecho para tratar de resolver esta situación. Nosotros estamos cansados de que a los trabajadores de la Bahía de Cádiz se les someta al chantaje o el empleo de los derechos humanos. Y esta es responsabilidad de los gobiernos del PSOE y del PP, porque son los que han gestionado hasta ahora las empresas públicas de fabricación, en este caso naval, de haber llevado a la ruina a Navantia, de haberla convertido en una empresa que es viable solo por la vía de la lucha sindical de los trabajadores y trabajadoras demandando carga de trabajo cada vez, que precariza además cada vez más el empleo y que son cómplices a su vez de una política comercial que ha dejado al margen la normativa internacional en materia de derechos humanos, que obliga a los Estados europeos a comerciar con países que cumplen y respetan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Cartas de Derechos Humanos de la Unión Europea. Quienes tienen esta contradicción encima son fundamentalmente el Gobierno y los partidos que hasta ahora han generado esta situación. Nosotros exigimos que la carga de trabajo comprometida con la Bahía de Cádiz se cumpla, porque estamos hartos de expectativas y de promesas que no se han cumplido, y no es la única. Recuerdo, abuela pluma, los escudos militares de la base de Rota, que iban a generar cientos, decenas de miles de empleos, y que después verdaderamente no ha sido así. Sí que hemos ido cediendo permanentemente soberanía, pero no a cambio de empleo, sino de despido, que es lo que está pasando en la base militar de Rota. Que se cumplan los compromisos de carga de trabajo para los astilleros de Cádiz, cumpliendo la normativa internacional en materia de derechos humanos. Y ese es el reto de un Gobierno. Y esa es la asunción de responsabilidades que tiene un Gobierno. Y no la tiene un alcalde, ni la tiene un portavoz de un grupo de la oposición, ni la tiene la secretaria general de un partido andaluz. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Plantear alternativas. ¿Y cuáles han sido las alternativas? 123 propuestas acordadas con las organizaciones sindicales y sociales de la Bahía de Cádiz para que los astilleros de Cádiz tengan sostenibilidad en la carga de trabajo, y esta pueda ser en base a una reconversión que respete los derechos humanos y que apueste por los empleos verdes, porque es viable, porque es posible, porque lo están haciendo otros países y nosotros no. Nosotros dependemos mucho de la demanda de este tipo de encargos, pero no somos capaces de construir aerogeneradores offshore como están haciendo otros astilleros de Europa. Y en ese sentido, 123 propuestas muy concretas, hechas y presentadas por el alcalde de Cádiz a la ministra de Transición Energética, para que se ponga, para empezar, los astilleros en los presupuestos y luego que se conviertan en una herramienta fundamental para la transición energética. Pero eso lo hemos dicho más o menos una vez al mes, de media, creo. La ministra Montero, que fue aquí en el Puyo, habló del tema de la fiscalidad, ¿no? Y puso en valor lo de subir 2 puntos a la renta de más de 130.000 euros y lo explicó como que va a ser un escudo para la clase media, ¿no? Si se aprueba eso. Vamos a ver, la ministra Montero fue la consejera de Hacienda que ha desmantelado el sistema fiscal andaluz. O sea que nosotros abordaremos un estudio y una adecuación y atención a lo que se acuerde, pero no olvidamos en el marco en el que se ha desarrollado durante los tres últimos años
el agujereo fiscal que tiene una responsabilidad en Andalucía de 600 millones de euros a la finalización de esta legislatura y que ha supuesto un deterioro objetivo de los servicios públicos. Sobre eso, ¿qué quiero decir? Lo digo porque usted plantea que la medida que plantea es una medida absolutamente insuficiente, porque ustedes saben que una persona que gana 120.000 euros no es clase media. O a mí que me lo rebatan. Pero una persona ni es clase trabajadora 120.000 euros. Yo pregunto, ¿quién gana aquí 120.000 euros? Es más, pregunto quién gana 60.000 euros, no oficiales, sino en la realidad. Y creo que la ministra Montoro se ha quedado en una opción bastante conservadora con respecto al debate de necesidad de recuperación de derechos que exigen los presupuestos generales del Estado y en lo que eso va a repercutir en algo que es y vamos a hacer centro del debate de la próxima legislatura y de, en caso de tener el Gobierno, de actuación de un Gobierno que se precie de Andalucía, que es el nuevo modelo de financiación autonómica que necesita un sistema fiscal mucho más audaz para garantizar los ingresos que merece Andalucía y que tienen en varias ratios y variables deuda que asciende, como sabéis, a más de 5.500 millones de euros. Por tanto, sobre esa propuesta que se hace, a mí me gustaría que María Jesús Montero se diera una vuelta al concepto de clase media para que habláramos todos de lo mismo. Porque el blindaje de la clase media se hace, y de la clase trabajadora, se hace sobre el blindaje de un salario mínimo, sobre contrataciones que desmantelen una reforma laboral que nos sitúa en una imprevisión y vulnerabilidad laboral y sobre el mantenimiento de los servicios públicos, que es la garantía de lo que se llama impuesto indirecto y que nos garantiza una educación, una sanidad y una dependencia dignas en función precisamente de la capacidad de ingreso de la misma. Dicho esto, es un punto de partida con el que se puede empezar para abordar el debate del presupuesto general del Estado, pero no olvidamos que es un punto de partida absolutamente insuficiente a la hora de la consideración de las aportaciones progresivas de la renta del trabajo. Y en otros asuntos, en torno a lo que decía mi compañera Teresa Rodríguez, que me parece que se ha desenfocado en el debate presupuestario que nosotros queremos ponerlo encima de la mesa, que es la base de cotización de la renta del capital, hacerla equivaler a la renta del trabajo. Lo que no puede ser es que el máximo de gravamen impositivo en la renta del capital equivale a una nómina de un salario neto, no bruto, neto de en torno a 1.800 euros, 2.000 euros, que sea en torno al 21 o el 22%, la mayor cotización o imposición que se hace a la renta del capital, frente a una renta del trabajo que sabéis que puede llegar hasta el 52% en el momento actual. Y, por tanto, esa desproporción es la que a nosotros nos gustaría que se abriera más el campo de recaudación, porque es el 84% de las aportaciones del gran impuesto de IRPF se hacen desde la renta del trabajo, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre los contratos con Arabia? Que el gobierno español debería cancelarlos todos y escuchando a mi compañera Tere, estaba sintiendo aquello que decía Borges de callarse si no puede mejorar uno el silencio. Quiero decir, lo ha explicado de una manera impecablemente brillante en cuanto a la posición que tenemos. Vincular una dicotomía en torno a una obligación que nosotros no vamos a renunciar, y es el cumplimiento del Gobierno de España ante los astilleros de la carga de trabajo que garantice no solo los 6.000 empleos, sino más que necesita la bahía. Ese es el primer blindaje. Y eso hacerlo compatible con una posición de no venta a Arabia Saudí hace que tengamos que resolver una cosa, que en el caso de que no se pueda encajar en el mercado internacional con otros países que cumplan con la Declaración de los Derechos Humanos, lo asuma el propio Gobierno de España. Pero evidentemente hay que blindar el empleo en la bahía sin ningún tipo de chantaje indecente sobre que el cumplimiento de los derechos humanos tenga que ver con la destrucción de empleo. Una cosa es la 90 países que son sistemas autoritarios, países absolutamente indecentes e incumplidores de los derechos humanos, y que eso tenga que ser con la espalda de los trabajadores. Y, por tanto, la garantía de empleo en astilleros se tiene que cumplir. Los compromisos del Gobierno de España
con los astilleros no es con Arabia Saudí, sino con los astilleros y con el cumplimiento de ese empleo y de la garantía de trabajo, de la carga de trabajo para los próximos años de los más de 6.000 empleos directos y los otros miles de carácter indirecto, y sobre esa posición es sobre la que nos vamos a mantener y vamos a defender. Y el establecer un marco de elección entre el cumplimiento que tenemos que hacer de los derechos humanos y que los vamos a hacer y la carga de trabajo de astilleros es una perversión y un juego en el que no vamos a entrar. Por tanto, primero, desvinculamos la decisión con respecto al veto a la venta a Arabia Saudí de la obligación que tiene el Gobierno de España de cumplimiento de la carga de trabajo con astilleros. ¿Ha quedado claro? Yo creo que no he mejorado lo que ha dicho mi compañera Teresa, que lo ha explicado de manera brillante, de 10,5, querida. Pero en cualquier caso, como usted me lo pregunta, pues yo también intento ser... Llegar al notable en la explicación, porque ha sido brillante la que ha expuesto y asumo del cero al infinito la tesis que ha planteado.